Sean todos bienvenidos nuevamente a este estudio escatológico de las Sagradas Escrituras. Si ustedes se habrán dado cuenta, este estudio escatológico lo empecé hace 11 meses atrás. Pero lamentablemente solo pude subir algunos estudios gracias a nuestro canal de YouTube, ¿no? Que nos permite difundir estas enseñanzas. Pero el primer estudio que di fue excelente, que fue qué es el fin del mundo y cuándo sucedería. Eso ya lo vimos hace 11 meses. Después el segundo video escatológico fue cuáles serían las señales antes del fin, que nuestro Señor Jesucristo nos lo mencionó en Mateo 24. El tercer video fue los posibles eventos futuros que tenemos por delante hasta la consumación del estado eterno. Y el número 4, el video número 4 fue acerca de la apostasía de la iglesia. No hablamos del mundo, del mundo está en total apostasía, pero estamos hablando de la apostasía de la iglesia. Y el quinto video que subí de esta serie de 16 videos que tengo sobre la escatología bíblica, el quinto video fue la semana 70 de Daniel. Ya habíamos hablado eso en el último video. Y el sexto video, que solo subí unos minutos, fue sobre esta doctrina que vamos a ver en este momento, que es del anticristo, que lamentablemente pues no me lo publicaron nuestros amiguitos de aquí arriba, porque no cumplía las normas de política y condiciones de ellos. Y de ahí me quedé un poquito, como quien dice, bueno, alejado del canal, pero en vista de la insistencia y bueno, claro, es mi responsabilidad ante Dios primeramente, pues de traerles a ustedes la enseñanza bíblica. Así que damos gracias porque usted está viendo este video. Pido que Dios bendiga grandemente su vida. Gracias por compartir también este video, por esparcir la sana doctrina. Como siempre lo he mencionado en términos escatológicos, en términos de los eventos futuros, nadie puede hablar dogmáticamente de que así tal cual y cual va a suceder. Siempre decimos, podría suceder de esta manera. No podemos caer en el orgullo de decir dogmáticamente que así va a ser. Les recuerdo que ya les he mostrado algunas de las posiciones escatológicas que hay y respetamos todas las posiciones. Las más fuertes son las amileniaristas, que creen que no va a haber milenio, y los milenaristas, que creen que sí va a haber el milenio físico, tangible, visible de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra. ¿Okay? Y dentro de los milenaristas también hay varias posiciones que ya las mencioné en anterior video, que son los pretribulacionistas, los mesotribulacionistas y los posttribulacionistas. También respetamos todas las posiciones. Vuelvo y repito, en escatología siempre podemos decir así podría suceder. ¿Ok? Entonces en el último video estuve hablando de la semana 70 de Daniel, que para los milenaristas está por cumplirse. ¿Okay? Y ya vimos también que dentro de esa posición de la semana 70 hay algunos eruditos que creen que la semana 70, los 7 años que falta de la semana 70, creen que todos esos 7 años es la gran tribulación. Bueno, respetamos sus creencias, sus posiciones. Yo me inclino a lo que la Biblia dice, bueno, todos afirman con base bíblica. Pero la Biblia nos dice claramente en términos de meses y años y de días, y en fracciones de tiempo y tiempo sin medio tiempo, que la ira de Dios, la gran tribulación, que creemos que es el derramamiento de ira de Dios, va a ser de 42 meses o 3 años y medio. ¿Ok? Entonces, pues, y de ahí, en ese periodo de tiempo de la semana 70, es que va a aparecer este personaje llamado el anticristo, del cual vamos a tratar en este tiempo. Así que pues gracias nuevamente por su paciencia. Doy gracias a Dios de que pues estoy repitiendo este video, porque traté de editarlo el anterior, que no me aceptaron publicarlo, pero la verdad es que no soy muy experto en eso, así que decidí mejor hacer un nuevo video. Así que por eso ustedes van a ver que la pantalla es diferente, porque se han hecho algunos cambios aquí en nuestro templo, en la iglesia de Emanuel. Pero gracias por seguirnos, gracias por compartir. Y cualquier pregunta, inquietud y cualquier inquietud que tengan,
estamos a las órdenes para servir. Así que vamos a entrar de lleno a la materia del anticristo. Como les decía, tengo 16 enseñanzas bíblicas sobre los eventos futuros. Esta es la número 6. Ya vimos la primera, que es el fin del mundo y cuándo sucedería, las señales antes del fin que dio el Señor Jesucristo en Mateo 24, los posibles eventos futuros y las diferentes posiciones escatológicas de acuerdo a los eruditos. El número 4 es la apostasía de la iglesia, la cual todos coincidimos de que estamos viviendo la apostasía y que muchos escatólogos, eruditos, teólogos coinciden que estamos viviendo la última iglesia, que es de la Odisea. Y después posiblemente viene la semana 70 de Daniel, ¿no? He dado las conferencias en el orden posible en que podrían suceder. Entonces en la semana 70 va a aparecer el anticristo. Entonces también en esa semana 70 también tiene que aparecer la construcción del tercer templo, que es el siguiente video que voy a publicar. Después vendría, de acuerdo a lo que nosotros creemos, el rapto de la iglesia, va a ser llevada al cielo, ¿ok? Y también durante ese periodo de la gran tribulación va a aparecer el falso profeta, que va a ser el que imponga el sello de la bestia, y vamos a hablar sobre la gran tribulación, el video número 10. Después en el cielo, la iglesia en el cielo va a celebrar lo que comúnmente le llaman el tribunal de Cristo. Pero recuerde que la palabra en griego es bimati, que es el podio, es la tribuna para recibir las coronas, los premios, los galardones, etc. Y después en el cielo, que la iglesia está en el cielo, celebraremos las bodas del Cordero. Después de eso, en el video número 13, voy a hablar sobre el regreso de Cristo, la segunda venida de Cristo, el cumplimiento de la sexta fiesta bíblica de Jehová, que es el día de expiación, cuando Cristo venga a terminar el pecado, la prevaricación y la iniquidad en la batalla de Armagedón. Y el video número 14, el establecimiento del reino teocrático, monárquico de Cristo Jesús aquí en la tierra, el milenio. Y después del milenio vemos el juicio final y por último el estado eterno. Ese es el orden que tenemos, así que les animo que nos acompañen a estudiar todas estas doctrinas o estos estudios escatológicos y los puedan compartir. Entonces tenemos 26 puntos, creo que tenemos en nuestras hojitas, 24 puntos sobre el anticristo. Y inclusive vamos a ver si el anticristo es una institución, una filosofía o es una persona, porque se debate también sobre eso, pero vamos a verlo en el desarrollo de este estudio. Así que el primer punto que tenemos que entender es que casi todas las doctrinas que encontramos en el antiguo pacto, la doctrina del anticristo no es la excepción. La encontramos en el antiguo pacto. Tanto los eruditos amileniaristas y los premilenaristas y los pretribulacionistas concuerdan que el cuerno pequeño al que se refiere Daniel es el anticristo, como dice Daniel 7 del 7 al 8, que dice así: después de esto miraba yo en la visión de la noche y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, como usted vio la ilustración aquí, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, las obras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Mire, tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, los 10 cuernos, dice Daniel, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y también en los versículos 23 al 27 también habla sobre ese cuerno pequeño. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Cada bestia, recordemos, de Daniel 7 es cada uno de los imperios también mencionados en la estatua del capítulo 2 de Daniel, ¿no? En que vemos los diferentes imperios cuando prácticamente comenzó el tiempo de los gentiles, de acuerdo al Evangelio de Lucas, donde la cabeza de oro representaba a Babilonia y su rey Nabucodonosor. El pecho de plata representaba al imperio medo-persa que conquistó al imperio babilónico. El vientre y la cadera de bronce representaba al imperio griego, ¿no?
a la cabeza con Alejandro el Grande. Y como vamos a ver más adelante, que Alejandro el Grande no tuvo hijos, se lo dividió en sus 4 generales. Y las piernas de la estatua, que vendría a ser la cuarta bestia, eran de hierro. Pero lo interesante es que abajo en los pies era una mezcla de hierro con barro cocido. Y ojo, abajo en los pies tenemos los 10 dedos de nuestros pies. Y miren lo que dice el versículo 23 al 27 de Daniel 7. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedacerá. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a los 3 reyes derribará. Ahí está la interpretación. El mismo Dios da la interpretación. Versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará, ojo, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. ¿Sí ve? Ahí está una descripción de cuánto va a durar el gobierno de esta persona. No, tiempo es singular 1, tiempos es plural 2, y medio tiempo la mitad de 1, serían 3 años y medio. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dada al pueblo de los santos. Y eso concuerda con la segunda venida de Cristo, que va a golpear a la estatua en los pies. Y dice que la roca que proviene de Dios mismo, no de mano humana, va a destruir todos esos reinos, los va a desmenuzar, los va a hacer polvo, y sobre eso va a levantar un monte, o sea, un reino que sería el reino teocrático de nuestro amo y salvador Jesucristo, ¿ok? Cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán, ¿ok? Entonces vemos que la enseñanza del anticristo, como casi todas las enseñanzas del nuevo pacto, tiene su base en el antiguo pacto. Por eso es importante escudriñar el antiguo pacto. ¿Sí? Lamentablemente hoy en día hay algunos pastores que minimizan el estudio del antiguo pacto, y hay el prejuicio de que eso es la ley y que ya no sirve. No, el Señor Jesucristo dijo claramente en Lucas 24:44: la ley, los profetas y los escritos testifican de mí. Significa, desde Génesis 1:1 hasta Malaquías 4:6, todo apunta, como siempre lo enseña la Biblia, a una sola persona: Cristo, 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 Cristo. Él mismo lo dijo, ¿no? Escudriñad las escrituras porque ellas testifican de mí. Juan 5:39. Segundo punto. Este pasaje de Daniel que acabamos de leer tiene una estrecha relación con Apocalipsis 13 del 1 al 8 y capítulo 17 del 1 al 18, donde se habla la bestia que sube del mar. ¿Sí ven? Ven esta ilustración aquí, ya lo vamos a leer. Y ahora, si son las mismas bestias, entonces la forma final del Imperio Romano sería una confederación de reinos, y de esta confederación posiblemente se levantaría el anticristo. Vamos a leer el capítulo 13 de Apocalipsis, del 1 al 8, que dice así: me paré, dice Juan, sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia. El mar representa las multitudes agitadas. Que esta bestia tenía 7 cabezas, como vemos aquí en la ilustración, 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, miren, semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de ladrón. Y el dragón, o sea, Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. No dice herida, como, es un símil. Pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra la bestia? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Si ve la similitud con Daniel 7, de que hablaba blasfemia contra el Altísimo, se le dio autoridad para actuar 42 meses. Si ve la similitud también con Daniel 7, 42 meses, tiempos y medio tiempo.
y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. O va a ser durante la gran tribulación, va a haber una persecución atroz contra nosotros los cristianos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y Apocalipsis 17, del 1 al 18, un pasaje largo, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero yo le invito que en la comodidad de su hogar o donde esté, usted lea todos los pasajes completos. Entonces vemos que este pasaje de Daniel 7 tiene una estrecha relación con Apocalipsis 13 del 1 al 8 y Apocalipsis 17 del 1 al 18. Si son las mismas bestias, entonces la forma final del Imperio Romano sería una confederación de reinos y esta confederación se levantaría el anticristo. Cabe recordar a la luz de la historia, mis amados, de que el Imperio Romano no fue conquistado por otro imperio, simplemente se fue desintegrando y convirtiéndose después en república, ¿ok? Y después pues se esparció, algunos creen que posiblemente la Unión Europea, bueno, posiblemente, ¿no? Bueno, de ahí viene toda Europa, todo el sur de Europa, como usted conoce, pertenecía al Imperio Romano. Punto número 3, el anticristo encuentra una tipología, es decir, una similitud o el cumplimiento primero en una persona en el pasado. Está su tipología en Daniel 8 del 1 al 27, en donde es una historia larga sobre la visión del carnero y el macho cabrío, que es la historia pues del derrocamiento del imperio griego, ¿no? Del derrocamiento del imperio medo-persa por los griegos, por Alejandro el Magno, ¿no? Y que después de la muerte de Alejandro el Magno, como lo mencioné hace un momento, su imperio fue dividido en sus 4 generales porque él no tuvo hijos. Entonces, esta es la tipología y que habla aquí en el versículo 9 del cuerno pequeño. Dice así, solamente voy a leer el versículo 9, ¿ok? Entonces, esta es una ilustración del templo en Jerusalén cuando Antíoco IV Epífanes colocó una estatua de Zeus, ¿no? En el altar de Dios, dicen ahí, y también sacrificó un cerdo o una cerda. Uno dice un cerdo, otro dice una cerda, es lo de menos, un animal inmundo y punto, ¿ok? Aquí, y pues hizo atrocidades Antíoco IV Epífanes en Jerusalén, porque se vengó contra los judíos por su derrota que venía desde Egipto, por los Ptolomeos. Siempre hubo ese conflicto, ya vamos a mencionarlo más adelante, así que vamos a ver este tercer punto. Entonces el anticristo encuentra su tipología en Daniel 8, el 1 al 27, en el cuerno pequeño, como dice a continuación. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. ¿Sí ven? Ese es Jerusalén, es Israel. El rey altivo de rostro, como dice el versículo 23, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, ¿ok? Entonces, cuyo cumplimiento fue la persona de Antíoco IV Epífanes, que era uno de los reyes seleucidas, como ya lo vamos a ver, quien reinó entre el año 175 al 163 a.C. Pero en el año 168 a.C. atacó a Egipto, pero fue humillantemente derrotado. Y en venganza y represalia se desquitó con los judíos. Atacó Jerusalén y el templo fue profanado, como lo mencioné. Colocó una imagen del dios pagano Zeus en el lugar santo, en el lugar santísimo, y sacrificó un cerdo en el altar. Además, vendió a muchos judíos como esclavos. Y no solo eso, sino que él corrompió el sacerdocio levítico, ¿no? Por dinero. Entonces los sumos sacerdotes eran colocados por él por grandes sumas de dinero. Punto número 4, una observación. Aquí está, esta es la ilustración de Daniel 8, el gran el carnero, ¿no? Y el otro animal que venía, representa a Alejandro el Grande, que destruyó con una velocidad grande, como todos sabemos, el imperio griego
se difundió o se esparció, se engrandeció en una forma veloz con todas las conquistas de Alejandro el Magno, aunque tristemente murió joven, 33 años de edad, ¿ok? Y ahí está el gran Alejandro el Grande. A su muerte se dividió, ustedes pueden ver aquí sus 4 generales. Casandro se quedó con Grecia y Macedonia. Lisímaco, su otro general, se quedó con lo que actualmente es Turquía, gran parte de Turquía, y alguna parte de lo que actualmente es Irak, Irán y algunos como Afganistán por aquí, si no me falla la memoria. Y Seleuco, como dice aquí, el gran rey que creció hacia el sur y hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa, ¿sí ven? De aquí viene la dinastía Seleucida. Y acá en el sur, norte de África y un poco más abajo de Egipto, gobernó Ptolomeo y la dinastía Ptolomea. Pero entre estos dos siempre hubo guerra entre ellos, ¿ok? Inclusive pues ahí lo vemos en capítulo 8 de Daniel, esa profecía. Y como ustedes ven aquí, en medio, en la frontera de los dos, estaba la tierra gloriosa, Israel. Y siempre era, por así decirlo, el patito feo Israel, y que pues siempre sufría los estragos, tanto de los Ptolomeos como de los Seleucidas, ¿ok? Eso es historia. Y esta es una moneda acuñada de Antíoco IV Epífanes durante su monarquía. Y volvemos ahora, entonces vemos que eso no estaba correcto. Una observación muy importante de entender, por eso pongo la X, es que este cuerno pequeño, Antíoco IV, no es el mismo, el cuerno pequeño que ya mencionamos en Daniel 7, 8 y 24. ¿Okay? Pero sí se puede decir que ese Antíoco IV Epífanes o cuerno pequeño que hizo localmente lo que quería, presagia o tipifica al futuro cuerno pequeño que es el anticristo. Lo he mencionado algunas veces. Hay ciertas profecías que tienen cumplimiento primario y final, ¿ok? Es, por ejemplo, primera venida de Cristo, segunda venida de Cristo. Por ejemplo, vemos el día de Pentecostés, Pedro dice, este es el cumplimiento de la profecía de Joel. Sí, pero no todo el mundo ahora está lleno del Espíritu Santo, no todo el mundo ve las visiones, etcétera, etcétera. Pero fue un cumplimiento parcial. Después, cuando venga Cristo y expíe todo el pecado y la perversidad y la iniquidad en este mundo, entonces se va a cumplir la profecía totalmente. Es como, por ejemplo, yo siempre hago este ejemplo. Usted me ve a mí ahorita, pero yo no soy lo último que usted ve. Lo último que usted ve no es esta pantalla, sino prácticamente la pared que está acá atrás. Entonces, así mismo, Antíoco IV fue el cumplimiento primario, como también la profecía de Isaías 7:14. Que dice que la Virgen dará luz y la Virgen concebirá y dará un hijo y llamará su nombre Manuel. Entonces ese fue el cumplimiento primario en tiempo de Isaías, porque la doncella que dice ahí en hebreo, la esposa de Isaías, dio a luz un hijo y llamó por nombre Manuel. Y ahí dice claramente que después, antes de que el niño sepa destetar, sea destetado y sepa escoger entre lo bueno y lo malo, los dos reinos del norte ya no serán carga para el reino del sur Judá, o sea, el reino del norte Israel y Siria, que se habían unido contra el reino del sur Judá. Y eso ocurrió en tiempo de Isaías. Pero nosotros afirmamos categóricamente, y de hecho sí lo es, de que esa profecía tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Claro, el cumplimiento primario con el hijo de Isaías y después el cumplimiento de nuestro Emmanuel, Dios con nosotros, como lo dicen en los evangelios. ¿Ok? Entonces vemos eso, es una tipología nomás, Antíoco IV, de lo que va a ser el anticristo, que lo hará en forma mundial. Entonces Antíoco IV lo hizo en una forma local, pero el anticristo futuro, muy próximo a aparecer, o de pronto ya está vivo, va a hacerlo en forma global, como estamos viendo ahora en estos tiempos. Número 5. Desde los apóstoles hasta el regreso de Cristo, el espíritu del anticristo opera en el mundo y ya ha habido muchos anticristos. El Señor lo dijo en Mateo 24:24, vendrán muchos en mi nombre. No, el apóstol Juan lo dice en primera de Juan 2:18, ya hay muchos anticristos que han salido por el mundo, no, engañando a muchos. De hecho, hermanos queridos, en mi canal de YouTube ustedes pueden ver un video que se llama Los falsos cristos, y después de Cristo aparecieron otros falsos cristos,
De hecho, el último falso Cristo en tiempo del primer siglo, comienzos del segundo siglo, específicamente en el año 135 después de Cristo, apareció un judío llamado Bar Kokhba, que hizo la última revuelta. Y ahí el emperador Adriano, si no me falla la memoria, cansado de tanto hostigamiento a los judíos, no destruyó toda esa rebelión y ahí expulsó a todos los judíos hasta 1948, que regresaron y se establecieron como nación, cumpliéndose la profecía. Pero él era considerado, Bar Kokhba era considerado como un Mesías, ¿sí? Porque querían un Mesías como Moisés, libertador, ¿ok? Entonces muchos anticristos, y aún dentro del judaísmo y aún dentro del cristianismo, han aparecido falsos cristos. Inclusive algunos creyeron que Nerón era el anticristo, o que Hitler, que Mussolini, o el papado de Roma. Han sido identificados por muchos cristianos en la historia como anticristo, pero no se comparan ellos con el anticristo escatológico. Número 6. Ahora, hay mucho debate en cuanto a si el anticristo es una persona, como lo mencioné al principio. Algunos creen que será judío también, otros dicen que será gentil. Bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia. O será un poder, o una institución, o una filosofía, ¿no? Pero de acuerdo con los pasajes relacionados, o algunos creen también que de pronto puede ser hasta un sistema internauta o algo por el estilo, ¿ok? Pero vamos a ver, de acuerdo con pasajes relacionados, se interpreta claramente como que el anticristo es una persona. Ya leímos Daniel 7:8, lo tenemos aquí en la mano nuevamente. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Este es Daniel, no, perdón, estoy en Daniel 7:8, ¿ves? Mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados otros 3 cuernos de los primeros. Recuerde que cada cuerno, como da la interpretación, aquí en los versículos del 23 al 27, son personas, son reyes, son gobernantes. Entonces vemos aquí claramente que se trata de una persona, ¿ok? Etcétera, etcétera. En segunda de Tesalonicenses, pues es más contundente todavía la afirmación de que va a ser una persona. Venga conmigo a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 3 al 4. Miren lo que dice. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 3 al 4. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ojo, y se manifieste, ¿qué dice? El hombre de pecado. Ese es otro nombre por el anticristo. Entonces ahí claramente el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice el hombre de pecado, y más con mayor reafirmación Pablo dice el hijo de perdición, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios, etcétera, etcétera. Entonces vemos claramente, creemos, nos inclinamos grandemente que va a ser una persona, ¿okay? Número 7. Vemos también, por ejemplo, este libro de Colin Rivers que habla del nuevo orden mundial. Nos vemos ahora, ustedes ven cómo está la situación en el mundo. Yo me acuerdo cuando era jovencito, había un juego que se llamaba Risk, o sea, riesgo. Y la idea era conquistar el mundo, ¿no? Y bueno, es lo que estamos viendo. Ustedes estamos viendo como grandes potencias como China, Rusia, Estados Unidos, la Liga Árabe, etcétera, están compitiendo por ganar el gobernar al mundo entero, ¿ok? Así que siempre ha habido eso y no es noticia nueva. Pero claro, ahora lo sabemos y lo vivimos más porque ahora estamos en la globalización. Ahora, lo que acontece al otro lado del mundo, ahora lo sabemos en cuestión de segundos o minutos a través del internet, que estamos todos conectados, ¿no? Entonces vamos a ver que la economía mundial está en bancarrota. Miren ahorita cómo está. Estamos en bancarrota económica y pues sobre todo es espiritual, moral. Actualmente se habla de la globalización. En religión se habla del ecumenismo. Bill Gates cree que una especie de gobierno mundial puede resolver los problemas del mundo. Es la antesala a la venida del anticristo. Vemos cómo muchas organizaciones mundiales
Se está moviendo para eso, está moviendo para eso. O sea, como dijo el Señor, no todo lo que está escrito aquí en su palabra se va a cumplir. Y todo lo que estamos viendo, no necesito dar nombre de instituciones ni lo que está pasando, porque usted lo sabe claramente, ¿no? Entonces se está moviendo a ese cumplimiento. El anhelo como de nosotros, como dice Apocalipsis, ¿no? El Espíritu y la iglesia dice, ven Señor Jesús, ven. Entonces con la venida del anticristo, pues sabemos ya que el Señor está cerca. Así que pues, anhelamos la venida del anticristo, ¿eh? Número 8. La palabra anticristo tiene un significado doble. ¿Qué significa anticristo? ¿No? Es alguien que no solo se opone a Cristo, sino que procura usurpar el lugar que por derecho le corresponde a Cristo. Por lo tanto, es un falso Cristo que pretende engañar a la gente, haciéndose creer que Él es el verdadero Cristo. Ya lo leímos en 2 Tesalonicenses 2:4 nuevamente. Dice así, 2 Tesalonicenses 2:4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, ojo, como Dios, lo mismo que Satanás, ¿no? Se dé semejante, se dé como Dios, porque al menos ahí reconoce que no puede ser Dios, porque Dios solo hay uno, ¿ok? Entonces, eso es lo que significa anticristo. Se opone a Cristo y quiere ocupar el lugar de Cristo. Lo vemos también en Apocalipsis 6 del 1 al 2, que habla del primer sello o del primer caballo o el primer jinete, ¿ok? Y vemos que ahí vemos en la antítesis de Cristo. Vamos a Apocalipsis 6 del 1 al 2. Un pasaje también que ha sido malinterpretado. Yo también caí en ese error y yo creía por mucho tiempo sobre lo que algunos dicen de que aquí está el anticristo, ¿ok? Pero si nosotros somos muy objetivos y nosotros escudriñamos bien todo el capítulo y escudriñamos a la luz de la historia, nos vamos a dar cuenta de que este personaje de Apocalipsis 6, el primer sello, no es el anticristo de Apocalipsis 13, como ya lo mencionamos. Miren lo que dice Apocalipsis 6 del 1 al 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí una de las 4 voces de los seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dada una corona, ojo, y salió venciendo y para vencer. Le fue dada, o sea, él es agente pasivo. No tenía la corona por sí mismo, ni la victoria por sí mismo, sino que se le otorgó. ¿Okay? Y ojo que dice que tenía un arco, pero el arco es para cazar, el arco es para guerrear, para combatir. Pero lo interesante es que no tiene flechas, entonces no es militar. Y eso va de la mano con lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, de que ya en tiempos apostólicos ya habían muchos anticristos. Entonces este es el anticristo religioso que ha estado operando desde los tiempos apostólicos, ¿no? Y si nosotros leemos los otros sellos, pues habla de guerra. Siempre ha habido guerras de acuerdo a la historia humana. Algunos dicen que a lo mucho ha habido 200 años de paz en estos casi 6.000 años de la humanidad, de acuerdo al relato bíblico, no a la ciencia, ¿ok? Porque nadie estuvo desde el principio, pero aquí está la narración bíblica que sí narra desde Adán y Eva, ¿ok? Entonces vemos ahí claramente que todos esos eventos ya pudieron haberse cumplido, ¿ok? Porque siempre ha habido guerra, ha habido pestes, e inclusive en una peste en el Imperio Romano, según los historiadores, se cree que murió más del 50% de la población. Y cuando se habla de la población del Imperio Romano, recuerde que hablan en tiempo de la globalización, por así decirlo, de ese tiempo. No de todo el mundo que se conocía en ese entonces, ¿ok? Entonces, pero podría ser el cumplimiento de lo que dice aquí, ¿no? Que el 1/3, creo, si no me falla la memoria, ¿no? Son la cuarta parte de la tierra, o sea, la 1/4, 25%, pero según los historiadores, más del 50% de la población del Imperio Romano murió por esa plaga. No recuerdo la fecha de esa plaga, pero lo puede usted investigar. A mí no me crea, investíguelo en internet. Y
creemos que fervientemente que estamos nosotros en el quinto sello clamando al Señor que ya venga, que haga justicia. Eso es la iglesia, como dice Apocalipsis al final, capítulo 22, la iglesia, el Espíritu le dice, ven Señor Jesús, ya ven, ya no queremos tanta injusticia, iniquidad, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así que pues, pero todo lo que estamos viendo es esto de aquí, es la antítesis de Cristo. Eso es el anticristo, lo opuesto, lo contrario, ¿ok? El usurpador. Punto número 9. El anticristo es conocido por muchos nombres. En el antiguo pacto se le llama el malo, el tirano, el angustiador, el enemigo, el hombre sanguinario, engañador. Y ahí hay muchos pasajes que por cuestión de tiempo, como le digo, ahí lo tiene. Si usted quiere el material, usted solamente escríbame y yo le envío todo este material, todo este estudio, ¿sí? Sin ningún compromiso, sin ningún costo, por cierto, gratis. Yo no cobro. Cuando doy mis conferencias yo no cobro porque de gracia recibiste, da de gracia. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, esos nombres tienen el antiguo pacto. Miren, todos esos nombres que usted ve aquí. El devastador, en Isaías 16, 4 al 5. El profano e impío príncipe de Israel, en Ezequiel 21, 25, 27. El cuerno pequeño, ya vimos en Daniel. Muchos nombres. Y también en el nuevo pacto tiene muchos nombres. En el nuevo pacto es conocido como la abominación desoladora, en Mateo 24:15, más Marcos 13:14, que el Señor lo mencionó. Uno que viene en su propio nombre, Juan 5:43, el hombre de pecado, el hijo de perdición, como ya leímos en 2 Tesalonicenses, también llamado el inicuo. ¿Sí ve? Esa es otra cosa también que aduce claramente de que va a ser una persona, porque ninguna máquina, ninguna organización, bueno, hay muchas organizaciones que son inicuas, claro que sí, son pecadoras, ¿no? Apoyan la iniquidad, ¿okay? Pero aquí se refiere sobre todo al hombre de pecado, al hijo de perdición. Es conocido como el anticristo en 1 Juan 2:22, como la bestia que aparece 35 veces en el libro de Apocalipsis, ¿ok? En todo el libro de Apocalipsis. Y punto número 11. Ya le estoy dando una primicia que ven ahí. Bueno, esta es una ilustración que bajé del internet gracias a la persona que hizo esto. Y usted me va a decir, pastor, ¿qué es esto? Bueno, si usted ve aquí, esto es conocido como el Domo de la Roca. Todo que está ubicado en este lugar que se llama la explanada del templo. El lugar donde se construyó el templo de Salomón. Y el templo reconstruido también por Herodes el Grande. ¿Ok? ¿Y qué es ese otro templo allá? Bueno, ese podría ser el tercer templo que los judíos tienen todo listo para su construcción, y lo voy a mostrar en el siguiente video. ¿Ok? El problema de que no construyen, porque tienen todos los materiales, los planos, el arquitecto, usted va a ver en el siguiente video, yo le animo a que vea el siguiente video, ¿no? Tengo un video del arquitecto que va a construir el templo. Solo falta la orden y el lugar. Y los judíos creen que pues tiene que ser aquí. Pero si los judíos destruyen el Domo de la Roca, es la Tercera Guerra Mundial. Recuerde que la explanada del templo, ese rectángulo tan peleado, en donde la parte occidental está lo que se llama el Kotel por los judíos, o el Muro de los Lamentos, o el Muro Oriental. Okay. Toda esa parte pertenece a los árabes, está resguardada por los jordanos. ¿Okay? Entonces, el Domo de la Roca es un lugar sagrado para los musulmanes, porque ellos creen que aquí en este lugar Mahoma, su profeta, ascendió al cielo. ¿Okay? Y para los judíos creen que aquí fue construido el tercer templo. ¿Okay? Pero vamos a ver este punto importantísimo. El anticristo posiblemente inauguraría la semana 70 de Daniel, donde se cree que él haría posible el pacto entre judíos y árabes para que los judíos puedan construir su templo en la explanada del templo. Pero el mismo anticristo, posiblemente, de acuerdo a lo que vamos a leer ahorita en Daniel 9:27, rompería después de 3 años y medio ese pacto, y él introduciría un culto idolátrico y se establecería a sí mismo como Dios. Miren lo que dice Daniel 9:27. Ojo. Dice, y por otra semana, es la semana 70, ya usted puede ver en este canal
Usted puede seguir para abajo y ver todos los videos, estudio exegético del libro de Daniel, versículo por versículo, y estudio exegético del libro de Apocalipsis, versículo por versículo. ¿Ok? Dice Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Si ve, el príncipe del pueblo que ha de venir, dice el versículo 26. O sea, vemos claramente que ese príncipe del pueblo que ha de venir es un pueblo gentil, como fue los romanos que mataron al Mesías, de acuerdo al versículo anterior, el 26. ¿Estamos? Entonces, alguien confirmaría el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, o sea, los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Dónde se hacen los sacrificios? ¿Dónde se hacían los sacrificios? ¿Ok? En el templo. ¿Ok? Pero no se han hecho sacrificios desde el año 70 hasta ahora. Y vuelvo y repito, ya los judíos tienen, no sé si son 40 sacerdotes Kohanim que ya tienen listo, están practicando, ya tienen las vacas rojas, tienen todo. Lo ven en el próximo video. ¿Ok? Entonces vemos ahí que para que cese el sacrificio y la ofrenda significa que el templo va a estar construido. ¿Estamos? Y también pues vemos esa mención en Daniel 11, 36, 37, que dice así: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se enaltecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravilla y prosperará hasta que se consuma la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres, mire lo que dice el versículo 37, no hará caso ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. ¿Ok? Más, dice, voy a leer el 38, dice, más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. El Dios de las fortalezas, hermanos, ¿cuál es el Dios de las fortalezas? El Dios de la guerra. Vemos hoy en día, hermanos, cómo la tecnología bélica destruye solo con un pequeño aparato. Ustedes están viendo ahorita, en estos momentos, lo que está ocurriendo en Israel. Cómo Israel selectivamente, ¡pim!, destruye un edificio sin dañar los otros. ¿Sí ve? Vemos cómo el ser humano ha crecido en sabiduría, pero para construir armas de destrucción masiva. ¡Qué tristeza! En vez de hacer otras cosas para el bien de la humanidad. Continuamos. Punto número 12. Vamos a la siguiente página. El anticristo será el enemigo acérrimo del príncipe de los príncipes, de su programa y de su pueblo. En 2 Tesalonicenses ya vimos que se opone a todo lo que se llama Dios. En Apocalipsis 13:7 dice que hará guerra contra los santos. Lo mismo en 17:14 de Apocalipsis, si no lo hemos leído, vamos a leerlo. Apocalipsis 17:14 dice así: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Sí ven? Van a pelear contra el Cordero. Por eso ya mencionamos, anticristo es que se opone a Cristo y a todo lo que significa la obra de Dios. ¿Ok? Número 13. Cuando la iglesia esté en plena apostasía, hermanos, yo me quedo horrorizado de ver tanta asco de ver lo que hacen en ciertas iglesias, show, payasadas y tanta barbaridad que hacen dentro de los llamados templos cristianos. Y se llenan de gente. Pero eso está escrito. Póngase a cuenta, evalúe, estudie la Biblia. A mí no me crea. Estudie la Biblia, por amor de Dios. Porque esa es una de las tristezas grandes. Más del 90% de las personas dentro de la iglesia nunca se han leído la Biblia siquiera una sola vez en sus vidas. Y siguen a personas, y hoy en día se han levantado tantos, como alguien dijo, hay papas evangélicos, que lo que ellos dicen es palabra de Dios. Hermano, estamos cayendo en lo mismo de lo cual criticamos. Como Pablo dice, ok, ya criticamos a los judíos, también nosotros pongámonos a cuenta, evaluémonos. Nosotros no estamos, hablo en general, pero hay un remanente fiel. Así que, ojo con toda esta apostasía que estamos viviendo. ¿Ok? No se deje engañar. Inclusive, no crea lo que yo le digo. ¿Ok? Porque todo lo que usted tiene que hacer, como el Señor dijo, es escudriñe este bendito libro. Aquí está la verdad. No en el pastor Clever, no en una denominación. Escudriñe la Biblia.
Por amor a Dios, se lo suplico. A mí no me crea, investíguenlo por favor, ¿sí? Entonces vamos a ver que cuando la iglesia esté en plena apostasía, como ya lo está, posiblemente suceda la aparición del anticristo, como ya mencionamos en 2 Tesalonicenses del 1 al 4. Bueno, vamos a leerlo total, no lo leímos todo, y quiero hacer hincapié en esa parte. 2 de Tesalonicenses 2 del 1 al 4. Miren lo que dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Si usted ve el primer versículo, habla de 2 eventos. No está en el orden que va a ocurrir, pero habla de 2 eventos. La venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Pablo advierte, no te dejes engañar, amado hermano. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora Pablo habla del día del Señor. A ver, Pablo, ¿qué mismo es lo que va a ocurrir? ¿La venida del Señor, nuestra reunión con Él o el día del Señor? Bueno, amado hermano, todo eso es parte del día del Señor. Y el día del Señor, ya lo he repetido hasta la saciedad, no se trata del día domingo. Vuelvo y repito. Los días de la semana que usamos no son bíblicos, son nombres de dioses paganos que fueron impuestos por Roma en su calendario romano y después fue transformado al calendario juliano y después al calendario gregoriano, que es el que estamos usando, pero llevamos los mismos nombres. ¿Ok? Ni tampoco ese fue el primer día de la semana de acuerdo a la luz de la Biblia. Por amor de Dios, no me crea a mí, investíguelo. ¿Ok? Le invito a que vea otro video aquí en mi canal de YouTube que se llama Panorama en los Calendarios. Y usted, a la luz de la historia, a la luz de la arqueología, usted se da cuenta que la semana bíblica en tiempo de Jesús, la semana romana en tiempo de Jesús tenía 8 días. Después se llegó a 7 días. Pero el primer día de la semana era el sábado, de acuerdo al calendario juliano. ¿Ok? Pero cuando vino el emperador Constantino, como él no adoraba a Saturno, porque significa sábado, Saturno, él adoraba al sol, entonces puso el domingo como el primer día de semana, y todos creen que el domingo es el primer día de semana. Hermano, investíguenlo, a mí no me crean. ¿Ok? Ahora, entonces aparecerá el anticristo, pero eso no significa que la iglesia sufriría la gran tribulación. Ok, ya vamos a hablar de eso más adelante. Si la iglesia va a pasar o no va a pasar la gran tribulación, no lo sabemos. Algunos dicen que sí. Bueno, sea lo que sea, el verdadero cristiano va a ser guardado hasta el final. ¿Ok? Si tenemos que sufrir la tribulación, aunque hay pasajes que dicen que sí, que la interpretación de algunos dice que sí, otros dicen que no, pero bueno, nos inclinamos nosotros a que no vamos a sufrir la gran tribulación. ¿Okay? Porque somos la novia de Cristo y hay ciertas cosas lógicas que cuando lleguemos a ese punto lo voy a explicar más abiertamente, más ampliamente. ¿Okay? Entonces la iglesia no sufrirá la gran tribulación, ya que la misma será durante la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. ¿Okay? Como vemos en todos estos pasajes de Isaías, Jeremías, Nahum, Mateo, Romanos y Tesalonicenses. ¿Okay? Siempre me esfuerzo, para la gloria de Dios, amado hermano, de ponerles base bíblica tanto del antiguo pacto como del nuevo pacto. ¿Okay? Porque una vez más comprobamos que toda la base bíblica está en el antiguo pacto. ¿Ok? Así que pues escudriñelo más a fondo usted mismo. Punto número 14. El anticristo será un hombre gentil. ¿Por qué creemos que será un hombre gentil? ¿Por cuánto surge del mar? Pues el mar representa a las naciones gentiles, como ya leímos en Apocalipsis 13:1, que Juan estaba parado sobre la arena del mar y vio sobre una bestia, ¿sí ve? Y en 17:15, también en Daniel 9:27, ¿no? Ya lo leímos. Bueno, 9:26 no lo leímos, vamos a leer el 9:26 de Daniel. Miren lo que dice. Después de las 62 semanas, más las 7 que ya habían pasado, o sea, después de las 69 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hermano,
¿Cuál fue el pueblo que crucificó a Jesús? ¿Cuál fue el pueblo que destruyó el templo y la ciudad de Jerusalén? ¿Fueron judíos mismos que se destruyeron? No, fueron los romanos. ¿Se da cuenta? Entonces el príncipe que ha de venir viene de un pueblo gentil. Entonces por eso creemos que no es judío. Cuando lleguemos al estudio del falso profeta, creemos que posiblemente el falso profeta sí sea de origen judío. ¿Ok? Ahora, como el Imperio Romano destruyó el templo y la ciudad de Jerusalén, se cree que el anticristo procede del Imperio Romano. Y como dice, pero va a ser un Imperio Romano transformado, como ya lo leí, y hasta el fin durarán las devastaciones. Es decir, desde el año 70 que Tito, el general romano Tito, destruyó el templo, las devastaciones duraron hasta el año 135, cuando fue la última batalla con Bar Kokhba. Y de ahí ya los romanos dijeron hasta aquí, y ahí fueron dispersados los judíos por todo el mundo, fueron expulsados de Israel. Y ya previo a eso, según los historiadores, investiguen, a mí no me crean, según los historiadores, ya antes de eso, por el año 70, por ahí, 80, 90, no me acuerdo bien la fecha, los romanos, en vista de que ya estaban hasta aquí de la revuelta de los judíos, y cuando destruyeron Jerusalén, le cambiaron el nombre de Jerusalén por Aelo Capitolina. Y en el año 135, ya con la última revuelta, le cambiaron el nombre de Israel por Palestina. Que el nombre Palestina no aparece en la Biblia. ¿Okay? Amo a los judíos, amo a los palestinos, amamos a todo el mundo y queremos que todos procedan al arrepentimiento y la salvación únicamente en nuestro amo y Salvador Jesucristo. Amén. Número 15. El anticristo será la cabeza final del gobierno mundial de los gentiles, leopardo, oso, león, si ve, como vimos en Apocalipsis 13:2, una combinación de todos ellos, eliminando a 3 reyes en su surgimiento al poder, como ya leímos en Daniel 7:8 y 7:24. 16. Las 7 cabezas y los 10 cuernos, mire ahí esa ilustración, ¿no? Muy al punto, ¿no? Las 7 cabezas y los 10 cuernos, como ustedes pueden ver en la ilustración, estarán sometidos a la autoridad del anticristo. ¿Ok? Y reinará sobre todas las naciones. Será sanado como de una herida mortal. Ojo, eso es lo que dice en Apocalipsis 13. Como una herida mortal. ¿Ok? Vemos hoy en día que se hacen tantas señales prodigiosas. Así que pues, recuerde que Satanás tiene poder. Si usted se acuerda, cuando Moisés va ante Faraón, va confiado con su vara que se va a convertir en serpiente. Entonces llega ante Faraón, Aarón tira la vara y se convierte en serpiente. Faraón se asombró, se espantó. No, mis brujos, mis magos vengan y hagan lo mismo. Hicieron lo mismo. Prodigios, señales. Pero la diferencia fue que la vara o la serpiente de Moisés se tragó a la serpiente de Faraón. Después también con la conversión del agua en sangre. Hicieron lo mismo. Así que Satanás tiene poder y va a hacer algo parecido, qué sé yo, y va a engañar a muchos. ¿Ok? Así que ojo con eso. Ya están advertidos. Pero lamentablemente, como yo lo digo, hay un refrán que dice, guerra avisada no mata soldados. Yo no creo ese refrán. Yo creo que guerra avisada igual mata soldados, porque no están apercibidos. Punto número 17. El anticristo será una persona muy inteligente, persuasivo, sutil y astuto. Vamos a Ezequiel 28:6, donde hay una referencia a él. Ezequiel 28:6 dice así. La palabra de Dios, 28:6, dice: por tanto, hace dicho Jehová el Señor, por camino pusiste tu corazón como corazón de Dios. ¿Sí ves? Puso su corazón como corazón de Dios. Era astuto. Daniel 7:8 ya lo vimos. Daniel 7:20, vamos a verlo también. Daniel 7:20, creo que ese no lo leí. Dice así: asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro cuerno que le había salido, delante del cual habían caído 3 reyes,
Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, ¿sí ven? Significa su astucia, su inteligencia, y parecía más grande que sus compañeros. En 8:23 también dice así: y al fin del reinado de esto, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Si ves, será muy astuto, muy inteligente, muy sagaz para engañar a los incautos, a los incrédulos, a los que no tienen al Señor. Punto número 18: tendrá absoluta autoridad, fuerza y poder prácticamente mundial. Recuerden lo que dice Daniel 9:27: hará el pacto con muchos, no dice con todos, con muchos, ¿okay? Que pensará en cambiar las leyes y las costumbres y se establecerá en Jerusalén de acuerdo a Daniel 7:25, 11:38 y 11:45. ¿Okay? Tenemos la mano Daniel 7:25. Dice así: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Daniel 11:38 dice así: 11:38, mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, al Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. ¿Okay? Y 11:45 dice así, y aquí viene lo que afirmamos: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso. Entre los mares. ¿En dónde está ubicada Jerusalén? Entre el mar occidental o mar grande y el mar salado, o conocido actualmente como mar muerto, y en medio está el monte glorioso, que es el monte Sión, donde está sentado Jerusalén. El monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Así es, porque lo que está determinado acontecerá. Nadie va a cambiar ni una pizca de lo que Dios ha determinado en su palabra. El anticristo es el último villano. Recibirá toda su autoridad y poder de Satanás, siendo el engendro, siendo la personificación misma del mal en su máxima expresión, ¿okay? Haciendo señales y prodigios, y blasfemará contra Dios. Ya hemos visto muchos de esos pasajes, ahí lo tienen otros para que los puedan revisar. Ahora, como lo dije en ese momento, el anticristo será una encarnación de Satanás, ¿no? Apocalipsis 13 ya lo mencionamos. Satanás, como imitador por excelencia, conformará su trinidad satánica junto al anticristo y al falso profeta. Vamos a ver Apocalipsis 16:13. Ojo, recuerde, Cristo Jesús, cuidado, no fue creado. Él es engendrado, como dice claramente los Salmos, como dice claramente Daniel. Salió una roca no por mano humana, sino que de Dios mismo. Entonces, así mismo Satanás, como es el gran imitador por excelencia, quiere imitar a el Dios Trino. ¿Ok? Entonces, Satanás, el anticristo y el falso profeta. ¿Ok? Vemos Apocalipsis 16:13, que dice así. Apocalipsis 16:13 dice así: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Mira lo que dice: la boca del dragón, Satanás; la boca de la bestia, el anticristo; y la boca del falso profeta. Están los tres en Apocalipsis 20:10. Cuando venga la consumación para ellos, mire, aleluya, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Esto ya es al final del milenio, en el juicio final. Fue lanzado el Satanás al lago de fuego y azufre, donde estaban, plural, la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Recordemos que 1000 años antes del juicio final, cuando Cristo viene en su segunda venida, dice Apocalipsis que el anticristo, la bestia y el falso profeta fueron lanzados al lago de fuego. O sea que ellos van a ser lanzados primero y después Satanás. Porque después de los 1000 años, cuando hablemos del milenio, vamos a hablar sobre ello. Punto número 21. Usted puede ver aquí el famoso microchip, que es del tamaño de un grano de arroz. ¿Ok? Si ustedes ven en mi mano, yo toda mi vida he tenido toda esta bolita de grasa que es enorme, ¿no? Pero un grano de arroz pasa desapercibido. ¿Ok?
Esto va a ser posiblemente, si pudiera ser, la marca de la bestia. Ya vamos a hablar eso cuando lleguemos al falso profeta. ¿Ok? Pero vamos a este punto. Durante su gobierno, el anticristo impondrá una marca a todas las personas para que puedan comercializar. Sin ella nadie podrá comprar o vender. De hecho, amados hermanos, usted ve que hoy en día ya se está usando el microchip en la mano. No va a necesitar pasaporte, ¿no? Vemos algunas empresas aquí en los Estados Unidos que ya usan el microchip. ¿Ok? Por ejemplo, yo cuando entro a Estados Unidos, yo no necesito mostrar mi pasaporte. No tengo el microchip, cuidado, no tengo microchip, pero ya tienen mi foto grabada, ¿no? Y usted puede ver actualmente cómo Israel ha matado a los líderes, porque hoy en día han inventado un dron que localiza a cualquier persona solo por su rostro. Por eso usted vio, y este video está siendo grabado hoy 21 de octubre, ¿ok? Y los otros videos que van a aparecer después fueron grabados mucho antes, pero bueno, aquí está. Usted ve cómo mataron a Sinwar, el jefe de Hamas, y él estaba todo cubierto para que no lo reconocieran, porque el asesinato de Sinwar fue casual, no fue programado. Pero bueno, así es que va a trabajar. Y el anticristo va a poner la marca, eso vamos a hablar después. Punto número 22. El anticristo será exaltado por la ramera o por la gran ramera, que creemos que es el sistema religioso corrupto, que tratará de dominarlo, pero este sistema será destruido por el mismo anticristo. Apocalipsis 17, 3 dice así. Apocalipsis 17, 3 dice así. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Sí ve la similitud? ¿Sí ve? 7 cabezas y 10 cuernos. Versículos 16 al 17 dice así. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¿Sí ve? Es Dios, como vimos en Apocalipsis 6, 1, 2, que le da eso a la bestia, ¿no? Se le fue dada una corona. ¿Sí ven? Es Dios que tiene todo el control. Nada ni nadie va a destrozar el plan de Dios, ni una pizca. Punto 23. Su gobierno, el gobierno del anticristo, que creemos durará 3 años y medio, bueno, posiblemente de los 7 a la semana 70, pero los 3 años y medio el de la gran tribulación estará ahí regente, gobernando. Terminará su gobierno mediante un juicio directo de parte de Dios cuando en una campaña militar contra Israel, la batalla de Armagedón, será echado en el lago de fuego junto al falso profeta, como ya lo hemos mencionado en Apocalipsis 19, del 19 al 20. ¿Okay? Vamos a leerlo, ese no lo hemos leído. También lo vemos en Ezequiel 28, del 8 al 9. ¿Okay? Vamos a Apocalipsis, que lo tengo en la mano. 19, 20 dice así. Y vi la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, contra Cristo. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, ahí está claramente, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Se dan cuenta? La Biblia es clara. Ezequiel capítulo 28, versículo 8 y 9 dice así. Ezequiel 28, 8 y 9 dice: al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás del que te mate diciendo: yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. ¿Sí ven? Claramente vemos el cumplimiento. Lo dice Ezequiel, el cumplimiento en Apocalipsis 19, 20. Y el último punto que tenemos es que, ahora, ¿quién va a ejecutar este juicio? Lo va a ejecutar
el Rey de Reyes en su segunda venida, que por su espada dice que matará, por su palabra los va a destruir. Este juicio lo ejecutará nuestro Cristo. En su segunda venida, ¿quién lo destruirá? ¿Quién lo destruirá? Cristo y sus santos gobernarán la tierra. Daniel 7:22, Daniel 7:27. Vamos a Apocalipsis 11:15. Primeramente, que lo tengo en la mano. 11:15 dice así. El séptimo ángel, 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es clara la palabra de Dios. Apocalipsis 20, versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Primera resurrección, si menciona primera resurrección, hay segunda resurrección. Algunos no creen, algunos que son muy famosos en las redes sociales, no dicen que no va a haber segunda resurrección. Bueno, aquí la Biblia lo menciona, ¿no? Que es bienaventurado el que participe en la primera resurrección, dice. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo 1000 años. Lo dice claramente. Y Daniel 7:22, para concluir, dice de la siguiente manera. Daniel 7:22 dice así: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. ¿Sí ven? Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. La profecía está en el antiguo pacto, el cumplimiento muy pronto. Así que eso también es un punto que favorece a la doctrina del milenio físico tangible de Cristo, que hablaremos más adelante. El versículo 27 también dice, de Daniel 7, dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Pues, hermanos, eso es lo que esperamos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Pero mientras tanto que el Señor viene, ¿cómo debe estar su iglesia? Su iglesia debe estar ataviada, vestida de blanco, con las lámparas llenas de aceites, encendidas las lámparas, es decir, trabajando en la obra del Señor. Así que pues, si el anticristo viene, si vamos a sufrir la gran tribulación, pero si estamos con las lámparas llenas, nada ni nadie nos separará del amor de Cristo. Así que ánimo, adelante, siga creciendo en el Señor. Recuerde que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Nuestra morada no es aquí. No nos afanemos a este mundo ni a lo material de este mundo, hermanos, sino que enfoquémonos en hacer tesoros en el cielo, para que cuando si el Señor viene ahora, pues estemos listos. Es el deseo del Señor y de este servidor. Que Dios le bendiga ricamente.